Hijo mío, no olvides nunca mis enseñanzas. Guarda mis mandamientos en tu corazón, porque ellos te darán una larga vida y te traerán felicidad. jtcproductions.org te presenta el estudio de la lección Proverbios. Muy buenos días una vez más, mis queridos. Nos alegra en esta mañana poder compartir con ustedes y continuar estudiando la lección La humildad de los sabios, basado en el versículo Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bien, buenos días, compañero. Buenos días, compañero y audiencia. En esta mañana vamos a continuar. Es un título que nos debe hacer meditar, ¿no? Ni demasiado, ni muy qué. Ni muy poco. Vamos a orar. Oremos. Eterno Dios, agradecidos estamos en este momento por esta oportunidad que tenemos de discutir esta lección. Como es de costumbre, imploramos que tu Santo Espíritu nos pueda iluminar y que esta lección pueda ser de bendición. Por Jesús. Amén. Sabe, mientras meditaba, ni demasiado, ni muy poco, usualmente el ser humano no es conforme con lo que tiene. No. El que no tiene nada quiere tener. El que tiene mucho Quiere más. quiere más. Yo nunca olvidaré el caso de una persona que conozco muy bien. Y esa persona me invitaron habían construido una hermosa casa, pero una hermosa casa que eso era envidiable. Y yo fui a dedicar esa casa juntamente con mi esposa, y esa casa tenía 3 salas, tenía 2 cocinas, tenía una marquesina para 6 carros. Bueno, era algo precioso. Y a los pocos días, después de haber dedicado esa casa, me llama la señora, la dueña de la casa, y yo fui. Y cuando llegué a una de las salas, ella se sentó y comenzó a llorar. Y yo decía, ¿qué habrá pasado? Y en un momento dado, ¿no?, después de hablar, de estar un rato ahí, me dijo, pastor, yo diera todo esto por ser feliz. Entonces, en mi mente, ¿no?, decía, ¿cuántos desearían tener esta casa, lo que tiene esta señora, lo que tiene esta familia? Y sin embargo, ella teniéndolo todo, me decía, diera todo por ser feliz. ¿Qué tú crees, muchas veces? Interesante. Quiere decir que la verdadera felicidad no radica en lo que tenemos. Exactamente. Esta lección me lleva a pensar que mi dependencia total proviene ¿de quién? De Dios. De Dios, solamente de Dios. De Dios. Y hay unos versículos que nos llevan a nosotros a meditar ahí en Proverbios 30, versículos 7 al 9. Sí, Proverbios 30, versículos del 7 al 9 dicen de la siguiente manera: 2 cosas he demandado, no me las niegues antes que muera. Aparta de mí falsedad y mentira. No me des pobreza ni riqueza. Manténme del pan diario. No sea que me sacie y te niegue diciendo, ¿quién es el Señor? O siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Es interesante porque no sé si tú mencionaste, creo que tú fuiste que mencionaste la semana pasada, ¿no?, de estas películas de estos héroes que roban para dar ¿qué? Sí, para darle al pobre. Para darle al pobre. Y entonces se justifican lo que ellos están haciendo. Y todo por causa de ¿qué? Del pobre. Del pobre. Y la palabra de Dios me dice, no, eso no puede provenir de quién. ¿Eso no es de Dios? Eso no es de Dios. Esa no es la forma de Dios operar. Y la lección dice que antes de que pidamos algo a Dios, es importante asegurarnos de que nuestra relación con Él sea sólida. Porque no podemos engañar a Dios. No. Pero el hombre piensa que sí puede engañar a Dios. Seguro. Y hay 2 cosas
que me llaman la atención primeramente estos versículos, ¿no? Aparta de mí falsedad y mentira. Porque muchas veces pensamos que nos engañamos o que estamos engañando a otros con lo que hacemos cuando en sí nos estamos engañando a nosotros mismos. Correcto. Delante de Dios no hay nada que Dios no sepa de nosotros. En otras palabras, no te engañes. Vive una vida transparente delante de Dios. Correcto. Y eso entonces nos lleva al concepto del perdón. Si yo reconozco que le fallo a Dios, entonces yo voy a necesitar que ese Dios me cubra con su gracia y me otorgue su perdón. Y para yo poder recibir ese perdón que Dios me quiere ofrecer, yo tengo que reconocer que le fallé. Así mismo es. Y pedirlo. Y otra cosa es, Él dice, aparta de mí la falsedad y la mentira. Porque juntamente con la falsedad, tratar de aparentar lo que no soy, tratar de vivir lo que no soy, usualmente me va a llevar a la mentira. O al compararme como estudiamos ayer. Y muchas veces una cosa lleva a la otra. Así es. Porque no ser realista y no reconocer que yo dependo de Dios, tratar de aparentar algo que no soy, me va a llevar a la mentira. Correcto. Y lo peor es que el mentiroso muchas veces se cree sus mentiras. Y a la larga te roba la felicidad. Exactamente. Te la quita. Y eso es lo que el sabio nos quiere dar a entender, que a Dios no se puede engañar. Dios no puede ser. Pero hay otras dos cosas que el sabio menciona. ¿Cuáles son? En los versículos que siguen, él no solamente le demanda a Dios que lo libre de la mentira, sino que él le pide a Dios que le dé lo necesario, que no le dé ni más ni menos, para que él no caiga en dos errores. Si fuera a recibir más, entonces él podría sentirse de que, mira, ¿quién es Dios? Yo no lo necesito. El caso del fariseo. Correcto. Y si Dios entonces le fuera a dar muy poco, pues él terminaría deshonrando el nombre de Dios, porque se sentiría necesitado de querer suplir su propia necesidad a su manera, y eso lo podría llevar a robar. Sí. Y de esa manera pues le fallaría a Dios. Y como mencionamos la semana pasada, no es que Dios esté en contra de la riqueza, No. ni del rico. El problema es el corazón. El corazón humano. El problema está en mí. Correcto. No, Dios me quiere bendecir, Dios quiere que yo prospere en todo. El problema, como hemos mencionado, es que muchas veces el tener todo no nos lleva a la realidad. Y dice, yo no necesito nada, yo lo tengo todo. ¿Y cuántas veces lo hemos escuchado estas expresiones? Uh-huh. Yo no necesito de nadie, de nada, yo te lo tengo todo. Y muchas veces esa seguridad del yo no me lleva a mí a los pies de Jesús. Yo conocí una persona que una vez me dijo, el cristianismo es para pobres. El cristianismo es para pobres. Y nunca voy a olvidar eso. La persona se sentía que no necesitaba de Dios porque lo tenía todo. Inclusive, como dice la lección, negar a Dios, no sentir la necesidad de Dios, entonces negamos su existencia. Así es. Negamos su existencia. Por eso es que vemos tanta gente negando la existencia de Dios. Sí. Y hay otros que son pobres, pero tú le preguntas si son cristianos, nos dicen que sí, pero sus obras, lo que hacen, se alejan de esa realidad. Pastor, el autor de la lección hace referencia a cuándo es que aparece el verbo dar en la Biblia por primera vez, y está íntimamente relacionado con la comida, porque es Dios el que le proveyó a Adán y a Eva los frutos que ellos necesitaban para poder alimentarse. Es un don de Dios. Es un don de Dios. Es una necesidad básica del hombre, pero es Dios quien le suple esa necesidad al ser humano. Y el Padre Nuestro nos lo recuerda. Correcto. Cuando dice, no, danos el pan cotidiano, una dependencia, es Dios quien nos da. Correcto. No dejes caer en tentación.
Dios es el que nos libra de aquellas cosas que nos pueden apartar del amor de Dios. Y son los mismos dos conceptos que aparecen ahí en Proverbios. Sí. Que nuestra oración en esta mañana sea, Señor, danos lo necesario. Él sabe que Dios conoce el corazón y Dios conoce que muchas veces el egoísmo nos puede apartar del amor de Dios. Por lo tanto, pidámosle a Dios que nos dé lo necesario y que si me va a dar más para después quizás olvidarme del que no me lo dé. Correcto. En el caso de que Dios me fuera a dar más, el Señor tiene un propósito con eso. Con lo que Él me da de más, no me lo da para que yo me jacte y me gloríe. Lo da para que de alguna manera yo le sirva de bendición a otro. Mi querido, que en esta mañana podamos entender que solamente Dios es el que suple cada una de nuestras necesidades y que sea Él quien supla tus necesidades. Nos volveremos a escuchar el día de mañana. Bendiciones. Sigamos día a día creciendo espiritualmente, estudiando la palabra de Dios. Te esperamos mañana con un nuevo estudio de la lección de Escuela Sabática, Proverbios. Gracias a jtcproductions.org.